Vamos a controlar el tiempo aquí. Hoy hemos arrancado un poquito tarde, pero gracias a Dios está lindo el día, ¿no? O sea, no. ¿Les hace calor a ustedes? Está fresquito, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo cortito. Bueno, vamos a Juan 15, en donde Jesús nos va a hablar de la vid verdadera, que es Él justamente. La vid de las plantas que da las uvas, ¿sí? De ahí nosotros de la vid sacamos las uvas. Bien, ¿qué es el pámpano? El pámpano es el vástago o la ramita que lleva las uvas, ¿sí? O sea, la ramita que lleva las uvas es el pámpano o el vástago. Y es el que transmite el alimento que proviene de la plantita de la vid. Vamos a Juan 15 del 1 al 10, dice, Juan 15 del 1 al 10 dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, entonces nosotros vemos en estas palabras que Jesús nos habla y que nos habla de la vid verdadera, dice que Él es la vid verdadera, dice también mi Padre es el labrador, y los pámpanos somos nosotros, mis hermanos. Nosotros somos los discípulos, somos los pámpanos, ¿sí? Somos las ramitas que tiene que dar fruto. Es importante que nosotros podamos dar fruto, mis hermanos. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 15:4? Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Jesús nos dice que nosotros tenemos que permanecer en Él para poder llevar fruto, ¿sí? O sea, para poder dar fruto yo tengo que permanecer en Jesús. ¿Y de qué manera nosotros permanecemos en Jesús? Hoy hablaba justamente Enzo en la escuela sabática de que nosotros tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Todos los días de nuestra vida tenemos que estudiar la Biblia, ¿para qué? Para poder permanecer en Jesús. La diferencia entre un cristiano verdadero es aquel que dice creer en Jesús, y la diferencia entre el otro, el verdadero cristiano, es aquel que pasa tiempo con Jesús, ¿no? El que estudia la Biblia, el que estudia la palabra de Dios, y también aquel que lo lleva a la práctica. Eso es dar fruto, mis hermanos, que nosotros podamos llevar a la práctica la palabra de Dios. Bien, pero para eso tenemos que permanecer en Jesús. Bien, ¿qué debemos hacer para permanecer en la vid verdadera? O sea, ¿qué debemos hacer para permanecer en Jesús? Eso está en Juan capítulo 15, versículo 10, y dice, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, para que nosotros podamos permanecer en el amor de Dios, nosotros tenemos que guardar los mandamientos, ¿sí? A mí no me sirve creer en Cristo y bautizarme si yo no guardo los mandamientos. Hay muchas religiones que nos critican a los adventistas del séptimo día porque nosotros hacemos mucho énfasis y damos un mensaje que dice que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la vez pasada hablaba con un hermano de otra denominación y él hablaba que para ser salvos solamente tenemos que creer en Jesús. Y sí es cierto, para ser salvos tenemos que creer en Jesús. Pero también nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús, ¿sí? O sea, a mí, cuando yo estudio la Biblia y yo oro a Dios, oro a Jesús, eso me lleva a que también guarde los mandamientos,
¿sí? Porque de nada me sirve creer solamente y después de creer decir malas palabras, robar, matar, adulterar. No nos sirve de nada, hermano, ¿sí? Porque nosotros tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que dar fruto. Bien, acuérdense que Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo digo amar a Dios, conocer a Dios y yo no guardo sus mandamientos, no me sirve de nada, ¿sí? Bien, veamos. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si realmente yo permanezco en Dios? Si yo digo estar en la fe, si yo digo creer en Jesús, ¿en qué se manifiesta? En que yo guardo los mandamientos, ¿sí? Si ustedes quieren saber quién es un verdadero cristiano, se va a ver por su fruto. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se conoce el árbol. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Entonces, mis hermanos, por sus frutos se conoce el árbol. Bien. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Me acuerdo del debate que había tenido Luis Toro con los pastores adventistas, que les había dicho que en ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que guardar los mandamientos, ¿no? O sea, dice... más, Jesús nunca dijo que tenemos que guardar los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a ver si algún predicador o en una iglesia se da el mensaje verdadero. Si esa iglesia o si ese predicador, si ese pastor habla de los 10 mandamientos, entonces sabemos que es una iglesia verdadera o que es un cristiano verdadero. Fíjense lo que dice, ¿no? En 1 de Juan capítulo 2 del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y qué dijo Jesús? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿sí? Entonces, si yo digo creer en Jesús, amar a Jesús, yo voy a guardar los mandamientos, así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Jesús también habló de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los falsos maestros, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber si un maestro de Biblia es un verdadero maestro, dice que va a guardar los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque hoy en día hay muchos predicadores en YouTube que dicen que ya no tenemos que guardar los mandamientos, que los 10 mandamientos ya no están vigentes. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que sí. ¿Sí? Bueno. Bien. Veamos por qué o para qué nosotros debemos permanecer en Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 5, ¿para qué tenemos que permanecer en Jesús? Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿para qué yo tengo que permanecer en Jesús? Para poder llevar fruto, mis hermanos, para poder llevar fruto. Y me acuerdo cuando vos dijiste en la oración, hermano, ¿no? Que tenemos que llevar el mensaje para que otras personas puedan conocer del Evangelio. Llevar fruto también, mis hermanos, es no solamente dar un buen testimonio delante de las demás personas, sino también guardar los mandamientos delante de Dios y también poder llevar fruto, poder llevar una persona para Cristo. Poder predicar el Evangelio también es dar fruto, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros podamos permanecer en Jesús y, como decía mi hermano Enzo, poder estudiar la Biblia para poder presentarle el Evangelio a otras personas. Y como él decía,
No puede haber un bebé de 35 años, en este caso de 46 años, sino que cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos nacido en la iglesia, nosotros tenemos que crecer, como dice el apóstol Pedro, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, mi hermano, es necesario que nosotros estudiemos la Biblia todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ponerlo en práctica, y no solamente para que tengamos conocimiento o sabiduría, sino para que podamos llevarlo a otras personas. Es muy importante. Bien, veamos. ¿Para qué nosotros también tenemos que permanecer en la vida? Veamos en Mateo capítulo 7 del 16 al 19. ¿Por qué tenemos que permanecer en la vida? Mateo 7 del 16 al 19. Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjense, mis hermanos, que está hablando de las buenas obras y de las malas obras. Si bien es cierto que Pablo dice que no nos vamos a salvar por nuestras buenas obras, porque se creía en la Edad Media se creía que vos tenías que darle plata al sacerdote, o darle bienes al sacerdote, o tierra al sacerdote, ¿para qué? Para poder ganarte el cielo. Incluso muchas personas creen que uno tiene que ayudar a los pobres, dar, y esto ¿para qué? Para que Dios perdone los pecados. O sea, no es así. Y yo no tengo que hacer nada para merecer el perdón de Cristo. Porque si yo peco, yo me arrodillo, hermano, y pido perdón al Señor Jesús, y el Señor Jesús me perdona. O sea, yo no tengo que hacer ninguna obra de intercambio para que Jesús me dé el perdón. Si bien es cierto que nosotros tenemos que ayudar a los pobres, tenemos que ayudar, ¿sí? Pero eso es un fruto de la salvación, ¿sí? Es un fruto de la salvación, de mi comunión con Cristo. Pero también fíjense, mis hermanos, que muchas veces se dice que la salvación no se puede perder. Y esto no es así, mis hermanos. Porque cuando nosotros somos injertados en la vid, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 y 8, dice que nosotros somos injertados en la vid, que es Israel, el pueblo de Israel. Dice que en ese momento Dios está mirando lo que nosotros hacemos, mis hermanos. Por eso Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros somos injertados en el pueblo de Israel, que es la iglesia, nosotros tenemos que dar buen fruto, hermano. Porque tarde o temprano, si nosotros no damos frutos para Dios, vamos a ser cortados y echados en el fuego. ¿Y qué se refiere? No solamente se refiere a guardar los mandamientos o a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Sino que también se refiere que tenemos que dar fruto para Cristo. Y dar fruto para Cristo significa mucho, dar un buen testimonio, tener una buena vida delante de Dios y delante de los hombres. ¿Para qué? Para que podamos llevar fruto para Cristo, ¿sí? Aunque sea un alma, deberíamos traer para Cristo. Y eso es muy importante, ¿no? También es importante que nosotros le hablemos a las personas de Cristo, que le podamos regalar un libro, ¿sí? Que podamos hacer la obra. Y aunque no veamos en toda nuestra vida que tal vez alguna persona se bautice, pero por lo menos sabemos, como dice Elena G. de White, ¿no? Que cuando entremos en el reino de los cielos vamos a ver personas que nos van a decir, mirá, vos me regalaste un libro, vos me regalaste el camino a Cristo, me regalaste el conflicto de los siglos, me hablaste de Jesús, me diste aliento, me regalaste una Biblia, me diste aunque sea un estudio bíblico, ¿sí? Y tal vez esa persona hoy en día que le hemos dado estudio no está aquí con nosotros, pero tal vez en algún momento esa semilla va a germinar en ese corazón. Tal vez cuando venga la lluvia tardía, no lo sabemos, pero es importante que hablemos de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Bien. Mateo capítulo 12, versículo 33 dice, Mateo 12, 33, acá Jesús nos habla de algo muy importante, que habla de las obras que nosotros tenemos que hacer. Y dice Jesús, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo,
porque por el fruto se conoce el árbol. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que nosotros o somos árboles buenos o somos árboles malos. Hermanos, a veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, en la vida cristiana nosotros tenemos altibajos en nuestras vidas. A veces damos frutos malos, hermanos. ¿Sí? Jesús dijo, y la palabra de Dios dice, el justo cae 7 veces y torna a levantarse. Y esa es la lucha que nosotros tenemos como cristianos, mis hermanos. Nadie puede decir, creo que yo por lo menos, yo no puedo decir que estoy totalmente consagrado al Señor. También tengo mis luchas, mis hermanos. Y a veces caigo. Tengo defectos de carácter. Hay cosas que me cuesta cambiar y tengo que ser sincero. Hay cosas que me cuesta cambiar. Pero eso es lo que Jesús quiere, que al final de nuestra vida cristiana, que no sabemos cuándo va a ser el día, Él quiere que nosotros podamos dar buenos frutos, mis hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama la carrera de la santificación. Y eso es lo que nosotros cada día tenemos que hacer, como dijo Jesús, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una lucha constante, mis hermanos. Bien, vamos a ver en primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo para que cuando Él venga no tengamos que huir avergonzados, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo nosotros podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, nosotros le hemos esperado. ¿Sí? Y no para que huyamos con los impíos cuando digan, que le digan a la roca, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que permanecer, ¿para qué? Para que podamos recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 14, nos dice algo parecido. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Que cuando venga Cristo este mundo va a ser destruido. Dice que los cielos van a ser quemados. Entonces dice el apóstol Pedro, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, o sea, con esfuerzo, con lucha, dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Yo a veces me río, ¿no? Y a veces digo, algunos predicadores, incluso adventistas, dicen, tú ya no tienes nada que hacer, ya no tienes que esforzarte porque Cristo lo hace todo. Y es mentira, hermano. Es mentira, porque la Biblia dice que nosotros debemos esforzarnos, debemos luchar por apartarnos del pecado, ¿sí? O sea, no es que Cristo lo hace todo, no, mis hermanos. Porque Cristo dice, guarda el sábado, no tengas imágenes, no adulteres, no mates, no robes, pero somos nosotros, hermanos, los que tenemos que obedecer. No lo hace Cristo, lo hacemos nosotros. Es más, la Biblia dice que Cristo va a venir a juzgar a cada uno según sea su obra. Ayuda. Claro, Él nos ayuda, sí es cierto que Él nos ayuda. Pero el que toma la decisión, hermano, frente a la tentación somos nosotros. ¿Sí? Sí. Bien. Por el fruto se conoce el árbol, como dice Jesús. Vamos a ver cómo estamos bien. Dice, ¿qué son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que como discípulos de Jesús tenemos que tener? En Lucas 13 del 1 al 9, Lucas 13 del 1 al 9, Lucas 13 del 1 al 9, fíjense que no se cita mucho este texto de Jesús, ¿no? Es un texto muy fuerte de Jesús, es muy fuerte lo que él dice acá. Lucas 13 del 1 al 9 dice, Lucas 13 del 1 al 9. Vamos a ver uno de los frutos que nosotros tenemos que dar.
En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y son duras palabras de Jesús, mis hermanos. O sea, muchas veces vemos que le pasa alguna injusticia a algún hermano, o tiene algún accidente, o se murió, o se le murió un hijo, y muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a criticar. Ah, mira, eso le pasó porque este tiene tal y tal pecado. Ah, mira, le pasó porque es chismoso, porque es malo, por esto, por lo otro. Y muchas veces juzgamos, mis hermanos, y tenemos que tener cuidado. Y el Señor Jesús dice: ¿ustedes piensan que porque a estos hombres se les cayó la torre encima fue un castigo de Dios? Yo les digo, dice Jesús, yo les digo que si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Está hablando de la muerte segunda, mis hermanos. Y hoy en día, fíjense que no se habla de arrepentimiento dentro de la iglesia. Y el arrepentimiento es algo que nos puede llevar un cortito tiempo, nos puede llevar mucho tiempo muchas veces, hermano. Y el arrepentimiento es la limpieza que Dios va haciendo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, si nosotros se los permitimos, es ir dejando todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? El arrepentimiento, como dice en Proverbios 28:13, dice, el que oculta sus pecados, ¿no? Dice el que oculta sus pecados no prosperará, dice. Pero el que los confiesa y se aparta del pecado, alcanzará la misericordia de Dios, hermano. Entonces, si nosotros nos hemos bautizado, hermano, pero no hemos nacido de nuevo en realidad, entonces no podemos ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento sincero en nuestras vidas. Y conocemos el caso de Judas, que se había arrepentido. ¿Por qué? Porque sabía que se le venía el juicio de Dios. Se le venía el castigo de Dios por haber entregado a Jesús. Y tenemos otros casos también, como Saúl, por ejemplo, ¿no? Que sentían pena, pero ¿por qué? Por el castigo. No había un arrepentimiento genuino en esas personas. Y hermanos, yo sé que es difícil, que muchas veces cuando pecamos, hermanos, muchas veces no sentimos pena por el pecado, sentimos pena por el castigo, hermano. ¿Sí? Dios me va a castigar, mirá lo que se me viene ahora, mirá lo que hice. Pero fíjense, hermanos, que muchas veces, cuando pecamos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos. Y tal vez no sentimos en el momento la lástima por el mal, el daño que hemos hecho, hermanos. Pero el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones y nos va a hacer sentir esa pena, ¿no? Esa pena por el pecado. Y tal vez muchas veces tenemos miedo a la consecuencia, al castigo de Dios, pero con el tiempo el Espíritu Santo va trabajando y nos va quitando ese mal deseo que antes teníamos, hermano. ¿Sí? Tal vez alguien esté luchando con el chisme, alguien esté luchando con la calumnia, con la mentira, con las malas palabras, con los malos deseos, no sé. Todos tenemos lucha, mis hermanos. Todos tenemos lucha. En mi caso yo lucho mucho en el tránsito, hermano, lucho mucho con las injusticias, ¿no? En el tema del tránsito, muchas veces, ¿no? Y bueno, creo que todos tenemos cosas para luchar y que vencer. Vamos a cortarlo un poquito, ¿no? Sí. Por el tiempo. Bien. Vamos a ver algunos textos ya para finalizar. También vemos en Lucas 3, dice que Juan el Bautista habla de los frutos del arrepentimiento, ¿no? En Lucas 3 dice que venían los fariseos y muchos israelitas venían a bautizarse en el bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué le decía Juan el Bautista? Les decía, ¿no? Generación de víboras, dice, hagan fruto digno de arrepentimiento. Y no digan en vuestros corazones, tenemos a Abraham por padre, porque de cierto os digo que Dios puede levantar discípulos a Abraham aún de estas piedras. Y mis hermanos, nosotros podemos muchas veces decir como adventistas, bueno, yo conozco la verdad, guardo el sábado, creo en el santuario celestial, creo en la intercesión de Cristo en el santuario celestial, sé bien la verdad, sé bien el estado de los muertos, puedo dar estudios bíblicos, pero hermanos, si nosotros no hacemos frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, como dice Juan el Bautista, no nos sirve de nada, hermano. ¿Sí? No nos sirve de nada.
Entonces nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice, Juan el Bautista les hablaba a hombres y a mujeres de fe, así como a nosotros, y nos habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nos habla de hacer una reforma. Nos dice que debe haber un cambio en nuestras vidas y debe haber un abandono total de nuestros pecados, mis hermanos, ¿sí? Debe haber un abandono total de nuestros pecados. Y ya para finalizar, así hagamos media hora derecho, en Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22 dice: leámoslo desde el 16, ¿no? Desde el 16 hasta el 23 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para el pecado, ustedes presentaban vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación deben presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora ustedes se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, aquí nos viene hablando el apóstol Pablo de que antes, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no conocíamos la palabra de Dios, nosotros servíamos por naturaleza al pecado, hermanos. Pero ahora dice que cuando nosotros nos hemos bautizado, hemos creído la palabra de Dios, ahora nosotros somos hechos siervos de Dios. Y tenemos por nuestro fruto, por fruto nuestro que tenemos que dar, la santificación, mis hermanos. O sea, ahora somos siervos de Dios y tenemos que cada día negarnos a nosotros mismos y ser santos, como lo dice la palabra de Dios. Tenemos que santificarnos cada día, mis hermanos. Bueno, hermano, espero que este sermón sirva primeramente para mí, ¿no? Y para todos nosotros, y que podamos entregar nuestra vida a Cristo y consagrar nuestra vida a Cristo. Que el Señor los bendiga.